11 de la mañana con 1 minuto, y después de comer algo delicioso, pues también tenemos que preocuparnos por nuestra salud. Claro que sí, es muy importante. Así que el día de hoy vamos a dar justamente la bienvenida a Clínica de Especialidades Adolfo Colvin, que está con nosotros, y en este caso la doctora Ruth Vicente, quien hoy día vamos a hablar de algo que me pasó ayer. Muchas personas sufren de lo que es la presión alta. ¿Qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? El día de hoy lo vamos a descubrir gracias a la doctorita. Doctora, muy buenos días y gracias por su visita. ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, doctorita, estamos mal, doctorita, ese es el problema, que estamos mal. Ayer, y justamente yo al final le voy a hacer unas consultas porque aprovecho también este sector. Doctora, vamos a hablar del tema de la presión alta, que esto es algo muy común, se podría decir, últimamente en las personas. Muy frecuente en realidad, ¿no? Es una enfermedad que lastimosamente es silenciosa, ¿no? Le llamamos así muchas veces la enfermedad silenciosa, ya que inicialmente no hay síntomas de esta enfermedad. Y tampoco hay una causa única en realidad, ¿no? Es un conjunto de factores que nos predisponen y conllevan esta enfermedad, ¿no? Ahí está. ¿Sabe qué, doctorita? Mire, ya nomás nos están haciendo llegar lo que es por live las preguntas. Y vamos a ir por orden, mi querida Eriquita, y ahí vamos a aprovechar también, si usted está ingresando ahorita en este caso a mi live, que estamos con Xiaomi, puede hacer las preguntas a la doctora, que nos va a estar justamente subsanando algunas dudas. Doctora, el tema de la presión alta, ¿tiene alta referencia el tema de la edad, tal vez? Bueno, no específicamente, pero sí es uno de los factores. Como le mencionaba, esta enfermedad no tiene una causa única, tiene muchas causas. Puede ser la edad, el tema de la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, factores hereditarios, que tal vez la mamá, el papá, los hermanos tengan esta enfermedad. Hay un riesgo que puede llegar a tener el paciente, ¿no? Ahí está, y eso es muy importante para todas las personas, que esto, por ejemplo, no discrimina, se puede decir. ¿Pueden tener los niños, doctorita? No, en realidad sí, a partir generalmente de los 40 años para adelante predispone más esta enfermedad. Predisponen a partir de los 40. Sí. Doctorita, ¿y qué pasa con los que nos hemos quedado con presión alta a causa de un embarazo? Bueno, esto tiene un nombre, que un conjunto en realidad de síntomas de cuadros que se presentan en las mujeres embarazadas se llama eclampsia o preeclampsia, ¿no? Que muchas mujeres embarazadas pueden llegar a sufrir de presiones elevadas, pero si digamos llegan a cuidarse lo necesario, pues puede regularse la presión, que solamente se presenta durante el embarazo, ¿no? Ahí está. Y miren, las preguntitas ya nos van llegando. Mi querida Erika nos dice, ¿la presión alta, doctora, se puede ver por el color de las uñas? No. Esta es otra enfermedad que la confunden demasiado, que es la poliglobulia o eritrocitosis, ¿no? Que no es lo mismo que presión alta. Lastimosamente hay esta confusión en nuestra población, que cuando dicen que las manos están más oscuras, moradas y demás, dicen, no, tengo presión alta, pero no, eso se llama eritrocitosis o poliglobulia, que también es una enfermedad de la altura, ¿no? Ahí está. Entonces, si usted ve a una persona, incluso dice, ¿no? Ahorita ven a la persona un poco roja, dice, no, es que es tu presión, la presión te ha subido, dicen, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos cerrados. Sí. Ahí está. Vamos con otra pregunta y nos dice, hola, Xiaomi, me duele con facilidad la cabeza si reniego o me preocupo. ¿Será que tengo presión alta? Me dicen. Bueno, en realidad, ¿cómo se diagnostica? Pues tomando la presión como tal, ¿no? Tenemos manejamos diferentes cifras tensionales. Una presión generalmente arriba de 140-90, ya decimos que es un cuadro hipertensivo, ¿no? Ahí está, muy atentos en casita con los diferentes datos, doctorita. Decíamos que esto puede ser hereditario, entonces de alguna manera nosotros tenemos que hacernos un chequeo previo antes. Claro. ¿O cuáles serían los síntomas para decir, no, creo que tengo presión alta? Claro, cuando hay algún antecedente en la familia, pues nosotros tenemos que cuidar mucho más nuestra salud, ¿no? Empezando por la alimentación, la actividad física y demás. Entonces, si el papá o la mamá tienen estos cuadros hipertensivos, nosotros como hijos tenemos que hacernos controles rutinarios, ¿no? Ahí está, vamos con más preguntitas que nos van haciendo. Muchísimas gracias a la persona que se van conectando. Doctorita dice, Xiaomi, mi abuelito tiene la presión, ¿le puedo dar pastillas de ajo o ajo, dice, pero tiene gastritis, dice? Tal vez algunos optan también por consumir algunos alimentos que puedan bajar la presión.
Bueno, evidentemente hay alimentos que son diuréticos, les llamamos, que nos ayudan de alguna manera a regular, pero no es el tratamiento específico, ¿no? Entonces hay otro tipo de alimentos que nos ayudan mejor que digamos algo que nos pueden hacer daño al estómago. En pacientes con gastritis obviamente no se les recomienda porque va a reagudizar el cuadro de gastritis, ¿no? Ahí está. Y también nos decían, por ejemplo, hay la diabetes adquirida por la diabetes, doctorita. La presión adquirida por la diabetes. Ahora sí. Claro que sí hay. Lastimosamente son enfermedades metabólicas que generalmente van de la mano, ¿no? Si bien un paciente hipertenso que no se cuida adecuadamente puede llegar a desarrollar más adelante un cuadro de diabetes o viceversa, ¿no? Cuando ya se descubre que uno tiene presión alta, el tema de la alimentación es muy importante. ¿Qué no se debe consumir, doctorita? Bueno, en realidad lo más importante es disminuir el consumo de sal, ¿no? Recomendamos no más de 5 gramos por día. Obviamente todo lo que contiene altos gramos de sal, por ejemplo los embutidos, los enlatados, el queso, las frituras, la comida rápida que tiene mucha sal, ¿no? Ahí está, entonces, ¿cuánto es lo que tendríamos que consumir las personas que padecemos de presión alta? 5 gramos por día. 5 gramos por día, 5 gramos. No, ¿y cuánto consumimos? La verdad me incluyo porque, bueno, a veces por el trabajo y demás, ¿no? El movimiento que tenemos, bueno, tendemos a consumir diferentes alimentos que son muy salados. Y aparte que yo soy gustosita, doctora, por los salados, y por ahí me dijeron que voy a tener consecuencias graves. ¿Cuáles serían las consecuencias si es que yo no cuido mi alimentación sabiendo que tengo presión alta? Obviamente las cifras tensionales tienden a elevarse, ¿no? A dispararse, como dicen, por las nubes. Esto puede llevarnos a generar daños a órganos internos, a los riñones principalmente, al mismo corazón. Nos aumenta el riesgo cardiovascular, que quiere decir de sufrir algún infarto, infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Entonces, complicaciones muy serias en realidad, ¿no? Ahí está. Doctorita, me decían, ¿qué sería lo que nos recomienda la doctora para tomar, qué sería para tomar para poder bajar la presión? Bueno, dependiendo de qué tipo de paciente, nosotros buscamos antihipertensivos adecuados para cada paciente, ¿no? Los medicamentos que podemos utilizar para esta enfermedad pues son un montón en realidad. Hay muchos medicamentos antihipertensivos que se clasifican en diferentes familias y, como te digo, depende mucho del paciente. No podemos darle un comprimido a todos los pacientes, o sea, el mismo medicamento a todos, ¿no? Pacientes, qué sé yo, diabéticos o que tengan otra condición, se escoge el mejor antihipertensivo para estos pacientes. Y doctorita, algo que usted sepa también que pueda funcionar, pero digamos tal vez algún remedio natural que tengan en casita para poder controlar. En realidad, hay alimentos que nos ayudan, ¿no? Nos apoyan con el tratamiento, pero no es, digamos que no es la cura, claro. Exactamente, no es como que solamente eso y sin medicación, no. Tiene que seguir con su medicación, pero hay alimentos diuréticos, como te digo, que nos ayudan a bajar un poco más las cifras tensionales, ¿no? Ahí está, dice, mira que nos van comentando, Luisito, dice, a mí me dio el doctor que tome enalapril de por vida. Muchas personas que padecen de presión alta pues tienen que estar medicados ya, como decía acá, de por vida, ¿no, doctora? Exactamente, la medicación lastimosamente es así, es de por vida, ¿no? Pero ¿de qué depende que continúe con el mismo medicamento? Obviamente estos pacientes tienen que hacer sus controles mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera, y dependiendo cómo vayan controlándose y si hay algún factor más coadyuvante, pueden llegar a necesitar cambiar su medicación. A veces ese medicamento ya no les hace efecto de la misma manera que cuando ha empezado el tratamiento, entonces muchas veces requiere cambiar el medicamento, adicionar otro antihipertensivo de otra familia, puede llegar a tomar 2, 3 medicamentos antihipertensivos al mismo tiempo, si es que no se controla adecuadamente. Ahí está, doctorita Ruth, justamente ella ahí respondiendo a muchas preguntas que nos van haciendo ahí en las redes sociales. Dice, Xiomi, a la doctora, ¿el agua ayuda a la presión alta? Gracias, nos dice. Es así, es muy importante el consumo de líquidos, ¿no? Ya que esto, bueno,
¿Qué es la presión en realidad? La presión se mide la fuerza con la que el corazón empuja o bombea la sangre hacia los vasos sanguíneos. Entonces, nuestro cuerpo es más del 60% es agua. Claro. Entonces, es muy importante el consumo de líquidos. Ahí está, Jovita, que nos estás viendo por las redes sociales. Es muy importante, y usted ahí en casita, el consumo de agua, hidratarse. En este caso, agua natural, o también lo podemos... Hay algunos alimentos, por ejemplo, dicen, no sé, doctorita, dicen, por ejemplo, el agua de Jamaica, dicen, no es muy recomendado para personas que sufren de presión alta, dicen. O los alimentos rojos. ¿Eso es cierto o no? ¿O estamos confundiendo con la policrobulia, creo? No, eso sí es correcto, ¿no? La infusión de flor de Jamaica, el pomelo o la toronja son diuréticos naturales, ¿no? Entonces nos ayuda. Ahí está. Bueno, dice Gavisita nuevamente va ingresando, dice, doctorita, ¿cómo saber si tengo presión alta? Bueno, siempre nosotros les recomendamos que hagamos un control, un chequeo, no cuando nos duele o nos molesta algo, ¿no? Por lo menos que nos hagamos un control anual, y como les decía, si hay algún factor predisponente, entonces los controles tienen que ser más frecuentes. Los síntomas de esta enfermedad generalmente se presentan cuando ya las tensiones arteriales ya han sido elevadas por mucho tiempo. Inicialmente no hay síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Dolor de cabeza, visión borrosa, mucho estrés también nos puede conllevar a cuadros hipertensivos. Entonces, como les decía, es un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Ahí está. Entre estos, doctorita, decían también el tema, por ejemplo, de la visión borrosa. Cuando uno empieza a temblar de los ojos, ¿también puede ser un síntoma? O sea, empieza a palpitar. Sí, podría ser. Ahí está. Y bueno, muchísimas gracias. A ver, ahí nos decían cómo saber si tengo presión alta. Doctorita, lo recomendable, hacernos los chequeos trimestralmente. ¿O tendría que ser...? Dependiendo de los factores de riesgo que tengamos. Si digamos, yo soy una persona que en mi familia tengo un antecedente, entonces tengo que hacerlo más continuo. Si yo sé que bebo, fumo, tengo una mala alimentación y demás, entonces mucho más continuos los controles, ¿no? Ahí está. Doctorita, siguen llegando las preguntas. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Dice, doctora, ¿es bueno utilizar tensiómetros? Hay varios tensiómetros en realidad, ¿no? Hay tensiómetros digitales que son, que uno se pone en el brazo, aprieta un botón y nos da las cifras tensionales. Siempre van a tener variaciones, ¿no? O también los otros que son manuales. Ahora, dentro de los digitales es lo que la población puede manejar, ¿no? Si tiene una previa instrucción. Hay unos que solamente se ponen en la muñeca, no son tan confiables. Siempre van a ser más confiables los que se toman a nivel del brazo, ¿no? Ya que va a estar mientras más cerca al corazón, mejor, ¿no? Ahí está, y tómenlo en cuenta. Y quienes ya, bueno, en casita, pues tal vez están con este malestar, ¿no? Con esta enfermedad que es la presión alta. Bueno, muchos empiezan a cuidarse, tienen su tensiómetro para ver si ha subido su presión, si ha bajado su presión. En este caso es muy importante el cuidado, y es por eso que la Clínica de Especialidades Adolfo Colpin también nos va a dar un poquito de esta, o sea, nos va a enseñar prácticamente, nos está enseñando prácticamente cómo cuidarnos, qué es los cuidados que tenemos que tener, cuáles son los síntomas, las causas, y en este caso lo más importante, visitar al médico, doctor. Es así. ¿No, verdad que sí? Doctorita, otra consulta quería hacerle, se me fue de la cabeza, es que la verdad, niños decíamos que no pueden tener presión alta, mayormente tienen a partir de los 40 años. Puede haber también en nuestros adultos jóvenes, ¿no? Como te digo, mucho depende de los factores de riesgo que tengan, ¿no? Hay pacientes muy jóvenes que tienen, por ejemplo, problemas renales crónicos o enfermedades congénitas en los riñones. ¿Por qué hablamos mucho de los riñones? Los riñones es uno de los órganos que nos ayuda a controlar la presión de nuestro cuerpo. Entonces, en pacientes jóvenes, generalmente tiene que haber un factor muy importante para que puedan sufrir de esta enfermedad. Cuando una persona mayor, arriba de los 40 años, en este caso una damita, espera familia, ya tiene ella presión alta pero se hace los chequeos, ¿es muy probable que el bebé pueda nacer también con esta condición? No, si se controla adecuadamente, generalmente no hay cuadros hipertensivos en niños, en recién nacidos, no hemos visto.
Ahí está, doctorita. Entonces, ¿cómo la podemos ubicar? Justamente Clínica de Especialidades Adolfo Colpin tiene también estas diferentes áreas médicas donde las personas pueden ir a hacerse las consultas, también los laboratorios, que es muy importante. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Villa Dolores, entre la calle 7 y 8, en la Constantino de Medina, ¿no? Doctorita, nos decía que usted también, ay no, es que tengo muchas preguntas. Doctorita, nos decía que nos teníamos que hacer los chequeos, justamente, si ya tenemos el diagnóstico, hacernos con más cercano, ¿no? O sea, tratar más frecuente. Más frecuente, correcto. Exactamente. Y las personas que no tienen este diagnóstico, pero tal vez tienen el dolor de cabeza, lo normal, ¿cuándo sería hacernos los chequeos? Digamos, lo más recomendable. Claro, si digamos hay dolor de cabeza, evidentemente puede ser un cuadro de hipertensión, pero si se descarta esta situación, pueden ser otras causas. Entonces hay muchas enfermedades que pueden presentar dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en el momento que hay el síntoma, pues acudir, averiguar cuál es la causa y hacer el tratamiento correspondiente, ¿no? Cuando me sale sangre en la nariz, doctorita, igual dice, ¿no? También está asociado. Sí, también es uno de los síntomas que se presenta en un cuadro hipertensivo, ¿no? Sangrado nasal, como decíamos, el dolor de cabeza, la visión borrosa, las palpitaciones, dolor en el pecho también. Ahí está, y usted, bueno, ahí estamos respondiendo a varias preguntas que nos van haciendo mediante las redes sociales. Nuevamente, dar las gracias a la doctora Ruth Vicente, que nos visita el día de hoy, de Clínica de Especialidades Adolfo Colpin, aquí en la ciudad del Alto. Usted puede hacer sus consultas, puede ir y visitarlos, y previamente para hacerse un chequeo general, que es lo más importante. A veces cuando ya tenemos malestar, doctorita, ya nos vamos con el dolor de cabeza, ya bastante tiempo recurrente el malestar, y vamos pues cuando ya a veces puede ser desenlaces fatales, incluso puede llevar a eso. Exactamente, es así, como les decía, hay muchas complicaciones que afectan al corazón, al cerebro, a los riñones, a los ojos también, y entre otros órganos, ¿no? Cuando hay esta muerte súbita, dicen, doctorita, por presión alta, ¿llaman al derrame cerebral? Bueno, la muerte súbita en realidad es secundario a que el corazón, hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que tiene que ver mucho con el corazoncito, la muerte súbita como tal. Ahora, cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares o las famosas embolias que dicen, ¿no? Embolias, exactamente. Igual puede ser secundario un cuadro hipertensivo, un trombo, un cuadro de obstrucción de los vasos, de las arterias del cerebro y demás. Ahí está, doctorita. Nuevamente, ahí en casita les vamos a dar las direcciones, y siempre dándole las gracias a Clínica de Especialidades Adolfo Colpin por traer médicos justamente que nos van a ir subsanando algunas preguntas y de alguna manera jalándonos las orejas para que nosotros podamos visitarlos y hacer los chequeos a tiempo, cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin se encuentra justamente en la calle Constantino de Medina, entre calle 7 y 8, en Villa Dolores, en la zona Villa Dolores. Y si usted quiere hacer sus consultas, quiere hacer sus reservas tal vez para no tener que ir a hacer fila, digamos, quiere reservar ya directamente por teléfono, puede hacerlo al 281-2427 o al 281-2439. La doctora Ruth también los va a estar esperando para poder hacer el diagnóstico de algunas enfermedades y tal vez hacer el tratamiento también. Claro que sí, tenemos por si acaso atención de emergencias 24/7. Ahí está, entonces doctorita, haga la invitación y también ese mensajito para que las personas puedan detectar a tiempo cualquier malestar y no vayamos al último, ¿no? Porque los médicos no son pues magos, ¿no? Ellos son médicos, personas como nosotros que nos ayudan, nos van a tal vez incluso dar la medicación correspondiente, pero siempre nosotros yendo a tiempo. Es así, está toda nuestra población cordialmente invitada a acudir a nuestro centro. Como les decía, tenemos atención 24/7, estamos ubicados en Villa Dolores, en la Constantino de Medina, entre la calle 7 y 8. También tenemos un número de WhatsApp donde pueden hacer sus consultas al número 77-22-0109. Doctorita, vamos a aprovechar que sigue una acá, dice, nos están haciendo esta consulta. ¿La presión alta puede afectar a la fertilidad? Es una duda que tiene. Bueno, no directamente, pero por ejemplo, hablando de las mujeres cuando están embarazadas, hay ciertos medicamentos que no pueden tomar. En realidad la medicación se limita mucho, entonces corre riesgo el embarazo.
entonces tenemos que cuidar, hay ciertos medicamentos específicos para el estado de gestación, ¿no? En este caso en la mujer, y en el varón no influye en nada. el varón, bueno, puede traer otras complicaciones, como ya les había mencionado, ¿no? Ahí está, ¿algún tratamiento natural, doctorita? Dice, por favor. Bueno, como les decía, no hay un tratamiento específico No que, hay. digamos, solamente tome o coma esto y le va a curar la presión. Pero sí los pueden ayudar los alimentos a controlar mejor nuestras cifras tensionales, ¿no? Los alimentos diuréticos, ¿no? Sí, los diuréticos y, como les decía, disminuir el consumo de sal. Llevar siempre una dieta balanceada va a ser ideal para cuidar nuestro cuerpo, no solamente para pacientes con presión alta, ¿no? Ahí está, doctorita, ahí está, chicos, ya ven, ellos me siguen diciendo, tratamiento, no hay tratamiento, pero sí podemos cuidarnos a tiempo, eso es muy importante, desde ahora los niños un consumo sano, para que de adultos pues no puedan padecer este tipo de enfermedades, que la verdad luego nos afectan y tenemos que estar ahí ya cuidándonos de todo un poquito, y a manera natural, doctorita, ¿no? Al menos el consumo de sal siempre va a ser dañino, así el tomar bastante agua para poder regular y poder cuidar nuestro cuerpo también. Exactamente. Gracias, doctorita Ruth, por su visita, y nuevamente usted tiene la invitación para poder ir al Centro de Especialidades Adolfo Colpin, que nos está esperando en Villa Dolores, en la zona de Villa Dolores, con diferentes especialidades, para que usted vaya a hacerse su chequeo, que siempre es necesario. Vaya a tiempo, llévese a los niños, sáquese ese tiempito para cuidar su salud, que es muy importante. Nico, muchísimas gracias, doctora, por su visita. Gracias a usted. Nico, usted ya se fue a hacer su chequeo, ¿usted sabe, tiene o no tiene presión alta? Es lo que vamos a averiguar. Tenemos precisamente una cita médica y vamos a irnos al Centro de Especialidades Médicas Colpin. Tenemos ahí la cita pendiente y ahí hicimos la reserva. Tenemos que hacernos revisar la presión, tenemos que hacernos revisar un examen médico general, porque es importante prevenir, y no hay mejor lugar que la Clínica de Especialidades Adolfo Colpin, donde los encuentra en la calle Constantino de Medina, entre calle 7 y 8, en la zona de Villa Dolores. Mayor información al 2812-427 y al 2812-439 para que usted pueda visitarlos. También tienen Facebook y tienen TikTok. Facebook, Clínica de Especialidades Adolfo Colpin, y en TikTok, Clínica Colpin. Ahí lo pueden encontrar también en sus redes sociales. Tenemos que irnos a un corte antes.